Listo. Entonces, review del capítulo 5. Bien. Bueno, entonces, por ejemplo, el 2. Entonces, el 2 me dice lo siguiente. Me dice evaluar la suma de Riemann para la siguiente función, para f de x igual a x a la 2 menos x con x variando entre 0 y 2. ¿Listo? Con x variando entre 0 y 2. Con 4 subintervalos, es decir, 4 divisiones, tomando los extremos derechos de los intervalos. Derechos de los intervalos. Profe, usted siempre lo va a preguntar desde los extremos derechos. No, podría ser los extremos izquierdos, podría ser el punto medio, cualquiera. Cualquiera. Bien. Listo, entonces ese es el primero. Evaluar la suma de Riemann para esta función con 4 intervalos tomando los extremos derechos de los intervalos. Entonces, bueno, tenemos nuestro intervalo 0, 2, entonces vamos a dividirlo en 4 partes. Bien. Entonces, perdón un momento. Perdón un momento que se me congeló la tableta. Dame un segundo. Listo, a ver si ahora sí. Bueno, listo, entonces tenemos el intervalo 0, 2, entonces queremos dividirlo en 4 partes. Pues fíjense que entonces 4 partes pues resultan ser algo así, ¿no? ¿Cierto? Eso serían las divisiones en 4 partes iguales, ¿bien? Y entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en clase, pues entonces la suma de Riemann correspondiente sería la suma desde igual 1 hasta 4 de f en algún punto x y estrella por delta de x. Donde acá el x y estrella que estoy escogiendo es los extremos derechos del intervalo, ¿bien? Es decir, 1 medio, 1, 3 medios y 2. Bien, son los extremos derechos de cada intervalo. Entonces, ¿cómo sería esto? Esto sería la función, fíjense que la función es x cuadrado menos x, entonces sería, el primer término sería entonces, bueno, voy a escribirlo explícito y luego voy a escribir la suma explícita para esos puntos extremos y luego la calculamos, ¿listo? Esto sería f de 1 medio por delta de x más f de 1 por delta de x más f de 3 medios por delta de x. ¿Listo? Esa sería la suma de Riemann, ¿bien? Entonces, pues ahora sí evaluemos. Entonces, la primera sería 1 medio al cuadrado menos 1 medio por delta de x. Fíjense que delta de x, como estoy dividiendo en 4 partes, entonces delta de x es igual a la longitud del intervalo, que es 2, sobre 4 partes, o sea, 1 medio. ¿Listo? Entonces delta de x es 1 medio, entonces esto sería 1 medio más f de 1, que sería 1 al cuadrado menos 1,
por un medio. Ah, aquí perdón, acá me faltó un término, ¿no? Término del último intervalo. Acá más f de 2 por delta de x. Más, bueno, entonces f de 1 es este, más f de 3 medios sería 3 medios al cuadrado menos 3 medios, ¿cierto? Por delta de x, que es un medio, más f de 2, que sería 2 al cuadrado menos 2 por un medio. ¿Listo? Este sería el valor de la suma de Riemann y pues lo que nos queda es calcular. Bien. Entonces, bueno, pues lo que nos dé acá, a ver. Un cuarto menos un medio. Bueno, dice que el un medio del delta de x podemos dejarlo afuera. Un medio. Esto me queda un cuarto menos un medio, ¿cierto? El segundo término es 0, ¿cierto? Bueno, entonces más el tercer término que sería 9 cuartos menos 3 medios. Más 4 menos 2, 2, ¿no? ¿Listo? Y esto sería entonces un medio. Un cuarto menos un medio me queda menos un cuarto. 9 cuartos menos 3 medios, entonces eso me da, como denominador es 4, 9 por 2, 18, menos 4 por 3, 12. Más 2. Un medio por menos un cuarto. 18 menos 12 me da menos 4, o sea, esto me da menos 1. ¿Qué? Mentiras. 18 menos 12 me da 6, ¿no? 6 cuartos. Bueno, 6 cuartos más 2. Entonces un medio por 5 cuartos más 2. Esto es un medio por 8. 4 por 2, 8 y 5, 13 cuartos. Es decir, esto es 13 sobre 8. ¿Bien? ¿Es claro hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Profe, por ejemplo, ¿en qué caso se haría como de esta forma que uno hace como toda la expansión? ¿Y en qué caso sería como con la fórmula? Cuando son poquitos términos, uno puede como calcularlo así directamente como lo hice yo. En este caso, como son 4, pues se podía hacer haciéndolo, digamos, expandiéndolo así directamente. Ya cuando son más de 4, 8 o algo así, pues sí es mejor usar las fórmulas. Bien. Profe, para corroborar el procedimiento, lo que hicimos fue reemplazar en los puntos y multiplicar por delta de x, ¿cierto? Sí, reemplazar la función, que la Sí, función es x cuadrado menos x en cada uno de los puntos esos que están en azul, en el intervalo, y sumar, multiplicando listo. por delta de x. Vale, vale, gracias. Profesor, una pregunta. ¿El delta Dime, de X, de dónde lo sacó? el delta de x, ¿cómo lo calculo? Fíjate que el delta de x lo puedo calcular, en general lo puedo calcular como la longitud del intervalo sobre el número de puntos. ¿Sí? Entonces, en este caso, la longitud del intervalo era 2 y el número de puntos era 4. Este es el número de puntos. Listo, muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Dice que solo pues calcular una suma ahí no tiene ningún problema. Listo. El segundo me dice, use la definición de integral definida para evaluar la integral entre 0 y 2
de x cuadrado menos x de x. Fíjense acá, cuando me dice por definición, esta palabra definición hace referencia a calcular esto como un límite de sumas de Riemann. ¿Bien? Es decir, cuando hablo de la definición de integral, no lo voy a hacer por el teorema fundamental del cálculo, sino tengo que hacerlo directamente con las fórmulas, ¿bien? Con las fórmulas de sumatoria. Entonces, es lo que nos están pidiendo calcular acá. Entonces, veamos. Tengo el intervalo entre 0 y 2. Entonces, voy a hacer una partición de n puntos. En n puntos. Entonces, fíjense que el delta de x, entonces, va a ser la longitud del intervalo, que es 2 sobre n. Entonces, fíjense que si yo empiezo en 2, el primer punto de la partición, perdón, si empiezo en 0, el primer punto de la partición va a ser 2 sobre n, el segundo va a ser 4 sobre n, y así sucesivamente. En algún momento va a llegar a n sobre n, que es 1, ahí voy por la mitad, y así va a continuar hasta 2n menos 1 sobre n, y el último que sería 2n sobre n. Bien, serían los puntos de la partición, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo sería? Qué pena, Dígame. profe. ¿El delta de X no lo dan o lo sacamos nosotros? Que se me fue entre un segundito y no alcanzaba a ver. El delta de X siempre es longitud del intervalo, o sea, B menos A, sobre el número de puntos. Entonces, B menos A sobre N, ¿bien? Ah, claro, eso es. Ok. Listo, entonces, ¿cómo es que se calcula entonces la integral entre 0 y 2 de x cuadrado menos x por dx? Esto es igual al límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas de Riemann, ¿no? Bien. Es este límite. Entonces, pues veamos cómo se calcula en este caso. Entonces, en este caso es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual 1 hasta n. Entonces, el i es el contador, ¿no? Entonces, fíjense que el i, acá para este caso, pues, el i va multiplicando este delta de x, ¿no? Entonces, fíjense que cuando el contador es 1, a ver, déjenme lo señalamos acá. Dice que cuando el contador es 1, me tiene que dar 2 sobre n. Cuando el contador es 2, me tiene que dar 4 sobre n. Y así sucesivamente cuando el contador es n menos 1. Y cuando el contador es n. ¿Bien? Entonces el valor, el contador es un número que está multiplicando a 2 sobre n. ¿Bien? Entonces esto es f de i por 2 sobre n. De tal manera que cuando i es igual a 1, recupero el punto 2 sobre n. Cuando i es igual a 2, me da 4 sobre n y así sucesivamente. Por delta de x, que ya vimos es 2 sobre n. Bien. Y ahora pues tenemos que reemplazar la función, ¿no? Esto es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde igual 1 hasta n de x cuadrado menos x, donde el valor de x acá es esto. Entonces veamos, esto nos da i por 2 sobre n al cuadrado menos i por 2 sobre n y todo esto por 2 sobre n. Bien. Ese es el límite de las sumas de Riemann en este caso. ¿Es claro eso? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Profe, por ejemplo, si nos dieran un n, ¿no sería con límite la sumatoria? O sea, solo sería la sumatoria evaluando con el n que nos dan. Correcto, es como en el punto anterior. Es decir, que en el punto anterior nos dijeron n igual a 4. Cuando nos dicen 4 sin intervalos es como hacer la suma solo hasta 4. Bien. Pero cuando ya me piden calcular la integral, me toca con el límite. Y si a no fuera cero en este caso, también sería a más Y por delta de x, sí. Vale. A más i por delta de x. Listo, bueno. Entonces, pues ahora lo que queda es simplificar esto un poco para poder usar las fórmulas de sumatoria.
Entonces me queda de igual 1 hasta n de... Entonces desarrollemos esto. Esto es 4 sobre n al cuadrado por i al cuadrado menos 2 por i sobre n. Todo esto por 2 sobre n, ¿cierto? Entonces desarrollamos el cuadrado en la primera y ahora vamos a distribuir el n, ¿listo? Entonces esto me queda la suma desde igual 1 hasta n. Distribuyo este 2 sobre n. Esto me queda 8 sobre n a la 3 por i al cuadrado menos 4 por i sobre n cuadrado. ¿Listo? Y entonces ahora voy a distribuir la suma acá. Esto me queda el límite cuando n tiene infinito de la suma desde igual 1 hasta n de, bueno, incluso puedo sacar este término. Como ese término no depende de i, lo puedo sacar fuera de la suma, ¿no? Entonces hagamos eso. Entonces esto me va a quedar 8 sobre n a la 3 por la suma desde igual 1 hasta n de i al cuadrado menos, y en la segunda suma puedo sacar 4 sobre n cuadrado, suma desde igual 1 hasta n de i. Y bueno, pues ahora recordemos las fórmulas de sumatoria. La suma de los cuadrados era... ¿Cómo era la suma de los cuadrados? Y alguien que la tenga ahí a la mano, si me la puede recordar. Esa no es n más 1 por 2 n más 1 sobre 6. Sí, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Listo, entonces, esto es el límite cuando n tiende a infinito de 8 sobre n a la 3. Entonces esto me queda por n más 1 por 2n más 1 sobre 6 menos 4 sobre n cuadrado. Y la suma de los primeros n números es n por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces esto es 4 por n por n más 1 sobre 2. Y bueno, pues ya calculamos esto. Me queda el límite cuando n tiene infinito de 8 sobre 6 me da 4 tercios. Multiplicamos arriba. Así que arriba me va a dar, bueno, n cuadrado más n por 2n más 1 sobre n a la 3 menos, se cancela el 2 de abajo, me queda 2 sobre 2 por n cuadrado más n sobre n cuadrado. Realmente esto me da el límite cuando n tiene infinito de 4 tercios por 2n cuadrado, n a la 3, perdón, más n cuadrado más 2n cuadrado más n sobre n a la 3 menos 2 por n cuadrado más n sobre n cuadrado. Y bueno, pues ahí uno puede hacer el límite, por ejemplo, por L'Hopital, derivando algún número de veces, o simplemente dividiendo por n a la 3 todo, digamos en el primero. Y fíjense que entonces este límite, si uno divide todo por n a la 3, fíjense que el límite me va a dar 2. Es el límite da 2. Y este, si uno divide todo por n cuadrado, el límite le va a dar 1. Bien, el límite le va a dar 1. Entonces, al final, el límite me va a dar 8 tercios menos 2. Es decir, bueno, 8 menos 6 da 2 tercios. ¿Listo? ¿Es claro? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? ¿Algo que Cuando, decir? digamos, para el parcial, en esa parte, profe, que tú pusiste que eso valía 2, ¿nos toca hacer todo el proceso de por qué vale 2? No, no. Podrían, como ustedes ya saben calcular límites al infinito, pues podrían saltarse de eso y decir cuánto da el resultado. Gracias. Listo, entonces esto da 2 tercios.
Un consejo en esta parte es que, pues como ustedes ya saben, el teorema fundamental del cálculo, pueden verificar la respuesta haciendo la integral por el otro lado. Bien, para saber que pues hicieron bien las cosas, ¿no? Igual pues en este caso el ejercicio lo pide, de hecho. Entonces sigamos. Entonces es la parte C, ¿no? Es la parte B. La parte C dice, use el teorema fundamental del cálculo para evaluar la integral. Y ver pues que en efecto debe dar 2/3. Si es que hicimos bien las cosas, ¿no? Entonces recuerden, ¿cuál es la integral que tenemos que calcular? Es entre 0 y 2 de x cuadrado menos x de x. ¿Listo? Esa es la integral, ¿bien? Entonces, ¿cómo la calculo con el teorema fundamental del cálculo? Pues uno puede usar propiedades de la integral y decir, bueno, esto es igual a la integral entre 0 y 2 menos la integral entre 0 y 2 de x por dx. ¿Cierto? Y pues calcular antiderivadas en cada caso. Entonces, ¿qué funciona al derivar la medida de x cuadrado? Es x a la 3 sobre 3 entre 0 y 2 menos. ¿Qué funciona al derivar la medida de x? Es x cuadrado sobre 2 entre 0 y 2. Y evaluamos. Primero me da 8 tercios, después los 4 por los 8 tercios, menos 2 por 2, 4 sobre 2. Y pues es exactamente lo mismo. 2/3. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Listo. Entonces veamos algunos ejercicios más. Por ejemplo, el 21. Integral entre menos pi cuartos y pi cuartos de t a la cuarta tangente de t sobre 2 más coseno de t. Y el ejercicio nos pide evaluar la integral. Bueno, este es un ejercicio diseñado para asustar a los incautos. Porque si uno mira el ejercicio así nomás y no se fija en los límites, uno lo que tendría que hacer para evaluarlo pues es encontrar la antiderivada de esa función. Te da la cuarta tangente de t sobre 2 más coseno de t, ¿no? Eso es lo que habría que hacer. Sin embargo, observen que el intervalo sobre el que estamos evaluando la función es un intervalo simétrico. Entonces, una de las propiedades de la integral, no sé si hablamos de ella, pero es bueno recordarla ahora, es la siguiente, y es que, pues, básicamente, si uno tiene un intervalo simétrico, es decir, algo de la forma entre menos a y a, y la función es impar, es decir, que si la función llega a ser impar, pues básicamente lo que va a pasar es que una parte de la integral va a ser positiva y la otra va a ser negativa, y como son simétricas, básicamente una se va a cancelar con la otra. Bien. Y entonces la integral da 0. Esta es una propiedad que nos dice que la integral entre menos a y a de f de t es 0 si f es una función impar. Y básicamente eso viene de
del hecho de que hay una integral que va positiva, una parte del área, y la otra parte es negativa. Como el intervalo es simétrico, la integral es 0. Bien. Ese es el caso acá. Que fíjense que la función f de x igual a x a la cuarta tangente de x sobre 2 más coseno de x es impar. ¿Por qué? Fíjense que si ustedes evalúan f de menos x, esto les va a dar menos x a la cuarta tangente de menos x sobre 2 más coseno de menos x. Entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense que esta x a la cuarta es una función par, coseno es una función par, y tangente es una función impar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, pues menos x a la cuarta es lo mismo que x a la cuarta. Tangente de menos x, como es impar, es menos tangente de x sobre 2, pues es 2, más, como coseno es par, coseno de menos x es coseno de x. Y entonces, perdón, acá este menos lo escribí como mal. También el menos está aquí afuera. Y pues esto es menos f de x. Entonces, como es impar, esa integral es 0. Bien. ¿Es claro esto? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ¿es posible algún ejercicio que nos pidan calcular de todos modos el área de uno de los dos lados, a pesar de que sea como que se cancelan? Claro, eso podría salir. O sea, por ejemplo, si le sale la integral entre 0 y pi cuartos, pues ya ahí uno tiene que darse la pela de calcular la integral, pero eso, pues usualmente no, no va a salir algo así a menos de que ya hayamos visto un método para calcular esas integrales. Pero esta en particular, no hemos visto todavía los métodos para calcularla. Entonces, tranquilos. Listo, Listo. gracias. Ok. Profe, Listo. ¿puede repetir lo de los signos ahí en f de menos x? Sí, claro. Vamos a volver a hacer lo de los signos. Entonces voy a demostrar que esa función es impar, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular f de menos x, ¿no? Entonces esto es menos x a la cuarta tangente de menos x sobre 2 más coseno de menos x, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que, bueno, lo escribo todos los detalles, ¿listo? Entonces esto es menos 1 a la cuarta por x a la cuarta por tangente de menos x sobre 2 más coseno de menos x. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, primero, pues menos 1 a la cuarta es 1. Entonces, arriba, pues ese menos 1 a la cuarta desaparece. Pero este tangente de menos x, fíjense que tangente es una función impar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Bien. Y coseno es una función par. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que coseno de menos x es coseno de x. Entonces, al final, ¿qué queda? Entonces, el menos 1 desaparece, pero de tangente de menos x va a aparecer un menos. Entonces, al final, esto me queda un menos que aparece de tangente de menos x. Arriba me queda x cuadrado tangente de x sobre 2 más, y coseno de menos x, como la función es par, el menos de adentro desaparece. Entonces, al final, me quedó menos f de x. Por lo tanto, la función es impar. Bien. Listo. Listo, hagamos otro. Vamos el 37. Entonces me pide calcular la integral entre 0 y 3 de valor absoluto de x menos 4. ¿Listo? Valor absoluto. Entonces hay que graficar esa función valor absoluto, ¿no? Entonces
Hemos hecho esto antes, seguramente. Entonces, ¿cómo se grafica un valor absoluto? Bueno, pues uno lo que hace es grafica la función x cuadrado menos 4. Entonces, fíjense que x cuadrado menos 4 es tomar la parábola y igual a x cuadrado y bajarlo 4. Bajarla 4. Entonces es algo así. ¿Ven? Algo así. ¿Dónde corta el eje x esta función? Entonces, esto lo corta en 2 y menos 2, ¿no? Son los valores en donde x cuadrado menos 4 es 0. Y entonces el valor absoluto lo que hace es esa parte negativa. Recuerden que el valor absoluto lo que hace es, cuando es positiva la deja igual, cuando es negativo le cambia el signo. Entonces lo que hace es esta parte negativa, la parte de la parábola que es negativa, la pasa para arriba, la refleja hacia arriba. Entonces la gráfica me va a dar algo así. Bien. Esa es la gráfica que me va a dar. De este valor acá, el más alto es 4. Entonces, esa es la función, o esa es es la gráfica de la función. Y me está pidiendo el área entre 0 y 3. Ah, bueno, entonces lo negativo no me importa, solamente me importa entre 0 y 3. ¿Listo? Está pidiendo calcular el área, esa área bajo la curva. Entonces es esta área que está acá. Bien, entonces, pues ¿cómo la puedo calcular? Una manera de hacerlo es partirla en dos. Una es la integral entre 0 y 2. Y la otra es la integral, o la integral sí entre 2 y 3. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que entre 0 y 2, puedo escribirlo acá en un ladito, en el intervalo 0, 2, vimos que el valor absoluto es cambiar el signo, es decir, valor absoluto de x menos 4. Como x al cuadrado menos 4 está por debajo del eje x, valor absoluto es cambiarle el signo. Entonces esto es menos x cuadrado menos 4. Bien, entonces esta primera integral es lo mismo que la integral entre 0 y 2 de menos x al cuadrado menos 4. Y la segunda integral, fíjense que en el intervalo entre 2 y 3, ahí la función era positiva, entonces valor absoluto de x menos 4 es igual a x cuadrado menos 4, perdón, valor absoluto es igual a x cuadrado menos 4. Entonces aquí me queda la integral entre 2 y 3 de x al cuadrado menos 4. ¿Listo? Y pues ya lo que me queda es ahora sí calcularla, ¿no? Esto es la integral entre, bueno, que puedo sacar el menos acá. Es que cuando no me digan qué método usar, pues puedo usar el que más me sirva. Y el que más me sirve usualmente es el del teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces, pues, bueno, entonces la segunda integral, pues la puedo hacer de una vez. Antiderivada de x cuadrado es x a la 3 sobre 3. Antiderivada de menos 4 es menos 4x y esto evalúa entre 2 y 3. Me queda igual a menos antiderivada de x cuadrado es x a la 3 sobre 3 menos 4x entre 0 y 2. Más, entonces aquí evaluemos 3 por 3, 9 por 3, 27 tercios menos 12 menos 8 tercios más 8. Evaluando, ¿no? Y entonces acá me queda ahora menos, evaluando en 2 me queda 8 tercios menos 8. Más, bueno, y acá, bueno, escribámoslo. 27 tercios menos 12 menos 8 tercios más 8. Listo. Bien, ¿y esto qué me queda? Bueno, hagamos toda la cuenta de una vez. Entonces, bueno, ¿cuánto me dan los números? Los enteros, pues. 8 y 8, 16 menos 12 me da 4, ¿no? Entonces 4 positivo. Los números, los enteros, pues. Y los fraccionarios me dan menos 8 tercios me da menos 16 tercios. Escribo menos 16 tercios más 27 tercios. Me queda 4.
11 tercios, ¿no? Esto me queda 12 más 11, 23 tercios. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿Nada que decir? Ok. Si no hay nada que decir, Profe, una dígame, pregunta. dígame. Aquí siempre toca hacer la gráfica en este tipo de ejercicio, o sea, cuando nos piden que lo hagamos por este método o cuando nos toca hacerlo por este método. No es necesaria la gráfica. Es simplemente que nos ayuda mucho a poder saber cómo descomponer este valor absoluto. Pero pues no es algo obligatorio. Ok. Profe, en estos casos podríamos buscar la gráfica en otros medios, o sea, GeoGebra o algo así. Sí, claro. Pueden sacarla de GeoGebra y la ponen ahí en el examen, claro. Eso podrían hacerlo. Bueno. Bueno, me quedan 4 minutos. Bueno, hagamos uno más. Hagamos uno más. Entonces, bueno, vamos a el 46. Entonces me dicen encontrar la derivada de la función g de x igual a menos la integral entre 1 y seno de x de 1 menos t cuadrado sobre 1 más t a la cuarta por dt. ¿Listo? Entonces recordemos cosas que vimos en clase, ¿no? Entonces habíamos visto que si, por ejemplo, g de x era una función definida como una integral, pero que tenía una función en el límite superior, en vez de ser x, era una función, digamos, h de x, de f de t de t. Entonces, la derivada era la función de adentro evaluada en h de x por la derivada interna. Entonces, es simplemente aplicar eso, ¿no? Entonces, g' de x es igual, el menos pues se queda afuera, menos la función, fíjense que la función es 1 menos t cuadrado sobre 1 más t a la cuarta, entonces es 1 menos seno de x al cuadrado sobre 1 más seno de x a la cuarta, por la derivada interna, que sería la derivada de seno, que es coseno de x. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? ¿Algo que decir? Hola Mario, una pregunta. Dime. Perdóname si me tocó meterme 5 minutos tarde a la clase y no sé si mencionaste algo del parcial y cambiaron la fecha o sigue siendo la misma. Sara, el parcial queda para mañana, en la fecha usual. Listo, perfecto, muchas gracias Mario. ¿Ok? Listo. Mario, Dime. ¿el parcial va a ser en psicoa o por dónde va a Sí, ser? sí, Ok. digamos, vamos a seguir la dinámica de los anteriores, o sea, por Psicoa Plus y se entregan un formulario, como siempre. Igual yo, pues, como siempre, les mando instrucciones más tarde, ¿listo? Listo, gracias. Ok, Hola, profe, una pregunta. dime. ¿Vamos a tener bono de 0,2? No lo sé aún, probablemente sí. Vale, muchas gracias. Ok, Le pregunto a la compañera, perdón, es que no escuché. que sí vamos a tener bono de 0,2. Ah, listo, gracias. Listo, muchachos. Bueno, entonces dejemos ahí. Estudien, por favor.
Tienen ahí parciales, parciales viejos, tienen los ejercicios de la plataforma, hemos hecho suficientes repasos, así que yo espero que les vaya muy bien mañana, ¿listo? Entonces nos vemos Hay mañana. una pregunta. Dime. En WeWork, ¿hacemos como trazado de curvas o repaso de parcial 3? O las, pues obviamente las dos, pero... El repaso de parcial 3 es el que tiene de todo. Ok, y es que una pregunta me sale que está cerrado. ¿Eso influye en algo? Cerrado quiere decir que no lo puedes abrir o algo así. Espérame, Como a que ver. las respuestas salen en un, no sé, como que salen en una fecha específica. Ah, no, no importa, no importa. Ahí lo puedes, o sea, vamos a hacerlo como para que veas los ejercicios y tengas una guía de más o menos cómo son. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces nos vemos mañana, ¿listo? Que estén bien. Gracias, profe. Listo. Gracias, Marco, profe. yo te tengo Dime. una pregunta como Dime. específica mía. Yo después del parcial, como literal unos minutos después tengo otro parcial y te quería, o sea, usualmente tú pones como media hora extra como para poder mandarlo y eso. Sí. Quería preguntar que si no es posible que empiece como antes, como para tener ese tiempo y poder como empezar mi otro parcial a tiempo. No, Valentina. Todos tienen que empezar al mismo tiempo. Ok, listo. Sí, ahí yo creo que lo que voy a hacer es ponerlo un poquito más corto para que lo puedan entregar al tiempo que se acabe la clase. Creo que eso es lo que va a Vale, pasar. vale. ¿Listo? Bueno, gracias, Bueno, Mario. listo, que estén bien.